Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. Está aquí reunida en este sitio. Bendice a los oyentes de la radio, como aquellos que nos están viendo en vivo y a todo color a través de las redes sociales. Derrama de tus ricas bendiciones sobre cada oyente, sobre cada persona, sobre cada familia, en los Estados Unidos, en Europa, acá en Centroamérica, Señor, donde muchos siempre están pendientes cuando corresponde, Señor, el momento de dar el mensaje. Ellos siempre están allí, oh Dios, a la par de su computadora. Por eso rogamos todas esas bendiciones lindas que tú nos otorgas a aquellos que nos hemos acogido a tu gracia, Señor. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermanito, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Estaremos leyendo el versículo 52. Juan capítulo 6, versículo 52. Gloria a Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es todo. Ahí en la casa sigue leyendo. Tome su asiento si es tan amable, por favor. Vamos a profundizar un poquito en este versículo. Es tan solamente uno y amerita que lo estudiemos de manera no superficial, sino profunda. Yo vengo equipado con la metralla, porque no hay cosa más linda que explicar la palabra de manera lúcida y adecuada. Quiero iniciar entonces la temática de esta noche. El tema a desarrollar le hemos colocado como nombre la perplejidad. Para aquellos que llevan sus propios apuntes, ¿verdad?, de los temas que desarrollamos aquí, entonces ese es el tema de hoy, la perplejidad. Ahora, si le hemos colocado a este tema, la perplejidad, entonces tiene que haber un motivo, el por cual le colocamos ese nombre. Y desde el momento en que aquí se nos da a conocer un motivo, hermano, el por qué los judíos tenían un malestar en su corazón, fue como producto de las expresiones que la semana anterior explicábamos acá a través de la disertación del día martes. Pero ¿cuáles son esas expresiones? Bueno, vamos a recordarlas en el versículo número 51, cuando Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahí esas expresiones, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estas expresiones es lo que causaría en el corazón de los judíos perplejidad.
Ahora, ¿por qué no en todos se causa ese tipo de problema? ¿Por qué no en una cantidad numérica de personas existe ese problema de la perplejidad? Se lo voy a comentar de esta manera, haciendo una diferencia que quiero enmarcarla. Esta situación de la perplejidad se da cuando una persona no tiene fe. Es como cuando una persona no recibe del Señor. Entonces, pueden suceder dos cosas: culpa al que ha orado por él o por ella, o se juzga a sí mismo. Yo me recuerdo que acá he tenido diversidad de experiencias en donde he tenido que orar por personas más de 15 veces. Quizás a la 13 ya se han muerto. Entonces, pero ¿por qué más de 15 veces? Hay ocasiones en que las personas pasan y pasan y siempre oramos por ellas, porque ese tiene que ser, ¿qué le digo? Nuestra responsabilidad como pastores, el orar por las personas, el hacerlo de corazón, con amor. Y en cierto momento, una persona me dice: hermano, yo ya pasé bastantes veces y nunca sano. Entonces vengo yo y le digo: ¿tiene usted fe? Pues ese es mi problema, me dijo. Que cada vez que paso al frente, yo, me dice, cuando estoy sentado, me dice, creo que tengo fe, me dijo. Pero cuando paso al frente se me quita, me dijo. Y comienza a entrar la duda en mi corazón. Y de eso no me la puedo sacudir, me dice. Entonces cada vez que usted ora, viene aquello en mi corazón y a mi mente y me dice: seguís enfermo, seguís enfermo. Entonces le digo: hermano, cada vez, ese es mi consejo, ¿verdad?, que usted pase, se ha pasado de manera rigurosa varias veces al frente, entonces la próxima vez, entonces pase con fe. ¿Y qué es fe?, me digo. Ni sabía. Sencillamente es confiar en Dios. Usted confía en que el Señor le va a sanar y va a hacer la obra especial en su cuerpo. Ese es todo, me dice. Sí, ese es todo. Pues mire, me dice, tengo muchos años de ser cristiano y nunca me lo habían dicho. Ese es todo. Entonces, una persona que confía en Dios, hermano, recibe. Pero alguien que duda, bueno, usted ha leído la epístola de Santiago, cuando dice la misma escritura que una persona que no cree, que duda, es como la onda del mar que es llevada de un sitio hacia otro. Entonces ahí hay un grande problema, porque mientras esté en esa condición, nunca va a recibir el favor de Dios. Pero cuando alguien, ya haciendo esa diferencia, ¿verdad?, enmarcándola, tiene fe, entonces recibe. Una persona que confía en Dios, recibe. Los que confían en Jehová, dice la Biblia, jamás serán avergonzados, jamás, jamás. Siempre recibirá. Ahora, el por qué entonces he comenzado a desprender en la introducción, explicándole esto muy sencillo, de que el que confía recibe, el que no, no. Porque de igual manera, al desprender de esto, así es toda aquella persona que sufre del problema de la perplejidad. No todos lo sufren, no todos experimentan eso. Entonces ahora vamos a hablar con la realidad. Una persona incrédula es la que sufre esto. Un creyente nunca sufre de perplejidad, nunca. Al contrario, un creyente siempre se aferra a Dios por la fe que Dios le ha regalado. Porque acuérdense que la fe no es algo que se origina en nosotros mismos. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, y la palabra don, todos sabemos qué significa, es un regalo. Don es un regalo de Dios. Dios no da el regalo porque nosotros lo merezcamos, o porque tengamos un perfil de los más idóneos y ya se nos vea la cara de santos, porque estoy muy seguro que aquí a nadie se le echa de ver que tiene cara de santo.
Somos santos posicionalmente hablándolo, según la Biblia, porque por la fe hemos creído en Cristo. Y vamos viviendo a diario una santidad progresiva. Y sabemos, porque no hay ninguna incertidumbre, que en el futuro llegaremos a ostentar la santidad perfecta en cuerpo y en alma, cuando nuestros cuerpos sean totalmente transformados. Bien dice Pablo que lo corruptible, que es nuestro cuerpo, se vestirá de incorrupción. Entonces, un día vamos a llegar a ser perfectos. Pero ahorita, quizás no a muchos se les denota, ¿verdad? Todavía algunos cargan la cortadura en la frente, otros alguna cicatriz, entonces no es muy notorio, porque lo que hemos recibido está en lo interno, en el corazón. Pero si nuestro corazón ha sido sanado, ha sido limpiado, eso es lo que nosotros reflejamos. Un corazón sucio refleja una apariencia que va de acorde a cómo está su corazón en lo interno. Si su corazón está limpio, eso es lo que usted refleja, aunque todavía nos haya quedado la cara de bolo, ¿verdad? Porque algunas así la tenemos todavía. Algunos dicen, hermano, mi cara de enojado tiene, así nos quedó la cara. Pero todo esto va a cambiar un día, y eso lo creemos por fe. Entonces los dones, los regalos de Dios los recibimos no porque los merezcamos, sino que a Él, dice un escritor, le plugó el otorgarnos, según su misericordia, esos regalos. Entonces el que cree en Dios es porque tiene la fe, el don, el regalo de Dios. Pero una persona que se desprende de la fe, no tiene confianza en Dios, entonces es un incrédulo. Un incrédulo, hermano, un incrédulo, estando alguien en esa condición, esa persona nunca alcanza ningún favor de Dios. Porque Dios otorga sus favores a los que le creen. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree. Ahora, dígame un contraste de eso. Para el incrédulo que no cree, correcto, venga a predicar mejor, le es imposible recibir. No recibe nada. Entonces, este montón de judíos incrédulos que no tenían fe, ¿cómo iban a andar entendiendo lo que el Señor les había expresado? A un incrédulo le es muy difícil entender lo de Dios. Hay una porción de la Biblia, cuando Pablo escribe en su tesis a los Corintios, él dice que para el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, las cosas espirituales de Dios son locura. Así las toma la persona incrédula que no tiene fe. Son locura. Pero para nosotros que hemos creído, no, hermano. Creemos que esto es la realidad más grande, la cual no concebíamos en nuestra mente antes, que la alcanzaríamos por nuestra condición deplorable en la cual nos encontrábamos en el concepto espiritual. Pero con lo que es imposible, para Dios todo es posible, lo acabamos de decir. Para nosotros que tenemos fe, las cosas espirituales no son locura. Al contrario, reconocemos que esto es lo que nos da la dicha. Ahí nos dicen locos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serán los locos? ¿Quiénes serán los locos, ¿verdad? Si los que nos señalan o los que estamos aquí adentro. Decía otro personaje por ahí, nosotros somos locos, pero locos por Cristo. ¿Sí o no? Vale. Entonces ahí estamos engranando, ¿verdad? Pero un incrédulo no entiende nada. No entiende por qué se aplauda, no entiende por qué se habla en lenguas, no entiende por qué hay de un desarrollar los dones dentro de la iglesia. Un incrédulo no entiende por qué hay que congregarse todos los días. Por eso es que entre los muchos que vemos aquí, los que se han quedado en casa, más de alguien le va a decir a usted, no hay necesidad que te congregues todos los días. Entienda que ese sigue siendo un incrédulo. Porque una persona creyente sabe que es necesario alimentarse todos los días. Si el incrédulo no entiende las cosas espirituales, ni mucho menos Dios le revelará
por su condición en la cual está, le dará a conocer la grandeza de su reino, las revelaciones de su reino. No puede. No puede. Dios no lo hará. El incrédulo siempre malinterpretará lo de Dios. Por eso es que ahora vamos a entrar en el tour de la explicación de este texto. Vea usted, Cristo ya había dicho en el verso 51, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero él dijo, el pan, ese pan que había descendido del cielo, el que coma, dice el Señor, de mi carne, porque él es el pan, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, cuando Cristo dice eso, este montón de judíos incrédulos malinterpretó todo. Porque ellos pensaron de que el Señor estaba refiriéndose a algo literal. La expresión más correcta es, pensaron que el Señor estaba hablando de canibalismo. O sea, comer de su carne, ¿verdad? Comer de manera literal. Y tomar de su sangre de manera literal. Hombre, cualquier estudioso de la Biblia, por muy poco que lea, y por muy sencilla que sea esa persona para poder entender lo que está escrito, sabe que eso es incoherente en la manera en la cual los judíos incrédulos estaban entendiendo las cosas. ¿Por qué? Porque lógicamente, si usted abriera su Biblia y se va a Génesis, no hombre, allá en Génesis, el Señor mismo ordenó, hermano, instituyó que no, cuando se matara a un animal, no se bebiese su sangre, porque la sangre es lo que le da la vida al cuerpo. Entonces ahí estamos viendo a la luz de la Biblia. Y si alguien se fuera a Deuteronomio o se fuese a Levítico, va a encontrar siempre que Dios, hermano, exhorta que no se tiene que beber, hermanos, de la sangre del animal. Estamos hablando del animal. Pero si lo tornásemos, la explicación, la tornásemos, hermanos, al sentido más literal de hablar del cuerpo humano, entonces por lógica entenderíamos también que jamás el Señor estará de acuerdo en que una persona practique canibalismo. Aunque en la Biblia hubieron periodos en donde se produjeron por los pecados de los hombres ciertos juicios que fueron derramados sobre la tierra, en donde Dios, hermanos, Dios mismo permitió que hubiese sequía, hubiese hambruna sobre la tierra. ¿Cuál fue el proceder de las personas en esas épocas? Cuando no había comida, las mujeres lo que hacían eran agarrar a sus propios hijos, cocinarlos y comérselos a sus propios hijos. Eso está escrito en la Biblia. No es cuestión que yo quiera agregar porque me lo contaron por allá. No, esta es realidad. Practicaban el canibalismo. Pero eso no está de acuerdo a lo estipulado por Dios en su palabra. Dios rechaza eso. Pero el pensamiento incrédulo de los judíos, entendiendo de manera literal estas expresiones de Cristo, no son correctas. Ahí denote usted entonces qué duro, ¿verdad?, es tratar con un incrédulo. Usted le puede estar explicando y explicando. Si Dios no le abre el corazón, nada lo puede convencer. Usted puede estarle explicando horas tras horas la Biblia y de último le va a decir, no entiendo nada. Va a sacar sus propias deducciones en base a lo que usted le ha explicado, que son incoherentes. Así estos malinterpretaron al Señor aquí. Por eso es que se produjo lo que dice en el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Ahí la expresión, contendían. Dice que la expresión contendían, solamente esa expresión, en el griego original en que fue escrito la Biblia, porque acuérdense que la Biblia fue escrita
hermano, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Algunas partes están escritas en arameo, en esos tres idiomas. Y la palabra que aparece, usted se va a identificar rápido, porque muchos de los que estamos aquí, todavía siendo creyentes, seguimos practicando esa palabra que está escrita en el griego. Entonces, esa expresión aquí del verso 52, contendían, en el griego es machomai. Así se da a conocer la expresión machomai. Ahora, ¿no le da alguna idea? No creo que no le dé una idea. Aquí léalo, contendían, machomai. ¿De qué se recuerda usted? No se recuerda de nada, no creo que no se recuerde de nada. No se haga el del ojo pacho, hombre. Máximo lo que somos hombres. ¿Ah? Que media vez nos decía algo la esposa. ¿Ah? Sin Cristo íbamos con insulto. No, yo soy hombre. Conceptos erróneos de culturas que hemos absorbido, culturas extrañas acá que no son propias de nuestro país. No te dejes mandar de tu mujer. Así le dicen los amigos, ¿verdad? No te dejes mandar. Mira, pegale 4 porraseadas, que la tenés bien mansita. ¿No le hace recordar nada esa palabra machomai? ¿Ah? Éramos antes machomensos. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Entonces, la palabra macho es alguien que actúa con prepotencia. Su orgullo lo envuelve. Se cree que es el hombre y que él tiene virilidad y él puede hacer lo que él quiera con su cuerpo. Su mujer que no se meta con él porque él es el macho de la casa. No, lo que es el dundo. Porque cuando alguien actúa gobernado por su carne, legislado por su carne, va mal. Entonces, ahí está la palabra machomai, ¿ve? En México, esa es la cultura, hermano. Por ser macho el hombre chupa, el hombre se endroga, el hombre es mujerero. Y así quieren que nosotros seamos. Pero el verdadero hombre, la verdadera hombría, no radica en ser macho, sino en ser como Cristo, porque Cristo es el modelo. Entonces la palabra machomai es la expresión de acá, contendían. Pero ¿qué significa esa palabra machomai? Quiere decir pelear o reñir. Pelear o reñir. Clarifiquemos más todavía. ¿Qué pasaba aquí? ¿Estaban riñendo? ¿Estaban peleando? No, lo que sucedió es esto. Lo que Cristo dijo causó disputa acalorada. Significa entonces que sus ánimos estaban caldeados. No es porque estas personas fueran de corta mecha, sino les disgustó lo que el Señor había dicho. Porque ellos conocían, hermano, conocían la palabra, conocían la letra, sabían los preceptos antiguotestamentarios. Que lo que el Señor acaba de decir reñía con ese conocimiento. Que Él es el pan vivo y todo aquel que coma de su carne, hombre, la cual Él daría por la vida del mundo. Ese es un concepto que ellos no lo entendían. Segundo, aparte de malinterpretar la expresión como canibalismo, eso de que alguien viniera y diera su vida por el mundo era un concepto que no podían digerirlo. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban a ese tipo de Mesías, a pesar de tener conocimiento de la letra. Parece ser que tenían ojos, pero no miraban, estaban ciegos. Esa es una característica del incrédulo. Tiene oídos,
pero no oye. Así lo dice el profeta Isaías. Su corazón estaba engrosado. Eran ciegos. Y si usted lo sabe esto, en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Cristo. Habían profecías que claramente hablaban del Mesías, del Hijo de Dios. Mesías, la palabra en el hebreo, o el ungido. Ellos cegados no entendían todas esas profecías, porque desde el Antiguo Testamento se hablaba de que Cristo iba a morir, hermano. Que el Mesías moriría, que el Mesías nacería de una mujer. Ya se hablaba en la Biblia. Y ahora que está el Mesías y dice que Él daría su carne, su cuerpo para la salvación del mundo, ellos no conciben ese tipo de Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías libertador. Acuérdense, hermanos, que basándose a la historia en su contexto, hubieron 4 imperios reconocidos a la luz de la Biblia, mundialmente hablándolo. El imperio babilónico, y quien derrotó a los babilonios fue la alianza de 2 imperios, los medos y los persas. Derrotaron a los babilonios. Y luego, de manera sucesiva, el imperio griego helénico de Alejandro Magno. Que ese imperio se dividió en varias partes cuando él murió muy joven por la picadura de un zancudo. Y después vino el otro imperio, el último de los imperios, que fue el romano. Entonces, cuando Cristo aparecería, sería en ese imperio. Y como el imperio romano dominaba, colocaba su bota de dominio sobre la mayor parte de provincias y pueblos, no crea que era fácil. ¿Por qué? Porque los hacía diezmadores. Si todos nos intrigásemos en conocer la manera tan severa en que eran sometidas las personas bajo la bota del imperio romano, usted lloraría. Esos tipos eran terribles. O sea, no es nada lo que está sucediendo en Venezuela. No es nada lo que sucedió muchos años atrás en Panamá con Noriega. No es nada lo que sucedió allá por Irak cuando estaba Saddam Hussein. Esto era terrible, hermano. ¿Por qué? Cuando he explicado, hermanos, acerca de lo que son los recaudadores de impuestos, que le llamaban de manera despectiva, les decían publicanos, que significa ladrón, yo les he enseñado a ustedes que habían banquillos donde cobraban tributos o impuestos. Hermano, sí, hombre, si aquí estaba uno cobrando y luego estaba el otro por allá, luego el otro allá y luego el otro. Y por todo cobraban impuestos. Si usted llevaba hojas de papel, se los cobraban. Si llevaba una rueda de una carreta, se la cobraban. Por todo. Entonces era duro, porque usted sabe de que cuando el que más apretado se siente no es el rico, es el pobre. Y así era en esta época. Entonces, por esa misma opresión, ellos se sentían ahogados, hermano. Y habría otro tipo de opresiones también más que se agregan a lo que yo estoy mencionando. Ellos esperaban un libertador, un revolucionario. Y cuando aparece Cristo, por eso es que muchos de los discípulos se le siguieron, porque ellos tuvieron conceptos erróneos al principio cuando le siguieron. Por ejemplo, si usted conoce, uno de los 12 era revolucionario. Simón, el celote, era revolucionario. Ese tipo pertenecía a un partido revolucionario. O sea que había un guerrillero entre los 12. Había un Judas que le siguió, que era el tesorero. Le siguió porque él pensaba que el Señor, al establecer su reino, derrotar a los romanos, él iba a ser parte de su séquito, de sus mandatarios, el futuro ministro de economía. Eso se imaginaban ellos. Pero cuando el Señor comenzó a hablarles de su muerte, entonces los castillos que ellos habían creado de manera imaginaria, ¡pum! Y ahí tiene un contexto adecuado el por qué Judas vendió a Cristo. Entonces los judíos esto no podían concebir.
a un tipo de Mesías que diera su vida por el mundo. No puedo digerirlo. Y fue ahí donde comenzó entonces. Comenzaron a reñir y a pelear. Una disputa acalorada. Y Máximo, agregando las otras expresiones del verso 52, en forma de pregunta. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Un incrédulo no entiende. El Señor nos estaba refiriendo a como ellos lo estaban interpretando. Ese es el grande problema de muchos, que sacan fuera de contexto las cosas que se les dicen. Hace unos días sucedió algo con un cantante reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Y él quiso zafarse después. Pero él mismo, no es que las personas cuando él les explicó hayan malinterpretado. Los que lo oyeron eran incrédulos, pero fueron más listos que él. Y hubo un reportero chileno que lo crucificó, hermano, porque dijo una expresión que hizo. Bueno, hay un dicho que dice que el pez por la boca muere. Y él dijo estas expresiones: he decidido, dijo, seguir otro camino, aunque misterioso, porque ya el que me enseñaron mis padres, ese es el camino, el cual he aprendido a andar por él. Pero he decidido caminar por este camino. Entonces, cuando él estaba diciendo camino, alguien, hermano, muy sencillo puede entenderlo. Y ese otro camino es el camino de la religión. Y él estaba hablando de eso, de caminar por ese otro camino. Había tomado la decisión, aunque hayan doctrinas que nos desunan, pero vamos a, aunque sea misterioso, pero voy a andar por él. Y se metió por él y ahí está todavía. Y ya no puede salir. Entonces este periodista chileno comenzó a divulgarlo, que él era ecuménico. Y ya cuando, hermano, no, hombre, sí. Mire, hermano, así como la prensa puede elevar a una persona a una posición de exaltación, así también lo puede meter al anonimato, enterrarlo de una sola vez en el suelo. Como un ministro que hace poco lo agarraron y ya salió, y él dijo estas expresiones, yo lo vi, y sale con su abogado y dijo así claramente: difícil que me recupere, pisotearon toda mi dignidad como hombre y mi reputación, porque me sacaron en todos los medios. Y dijo él: difícil que me recupere. O sea que lo sembraron bien. Así como alguien puede salir en el periódico, ¿verdad? Así como los borrachitos que salen en ese canal 21, hermano. Ese es el canal de los borrachos, mire, hermano. Código 21. Que los exaltan. Así hay borrachitos que los hunden. Así es, la prensa. Pero el incrédulo entendió lo que él dijo en sus propias expresiones. Pero lo que no puede entender el incrédulo es la palabra del Señor. Es esto. Porque comenzaron a hacerse la pregunta entre ellos, ¿verdad? En ese reñir. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y aquí tengo que explicarle yo esto, hermano. Si ellos lo entendieron de manera literal, de que el Señor estaba hablando de canibalismo, que eso ni Dios ni la Biblia lo prueba, entonces ¿a qué se refirió el Señor? ¿A qué se estaba refiriendo cuando Él dijo estas expresiones? En primer lugar, yo tengo que explicarle dos palabras en el griego, y están en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra sar, y la segunda es soma, que son dos expresiones, una distinta a la otra. Cristo mismo dijo ahí en el verso 51, por eso estoy repitiéndolo una y otra vez. Dice: yo daré, es mi carne. Esa palabra, carne,
es la expresión zar. Zar, así se escribe en el griego. Zar. Él dice que Él daría su carne. Zar. Él dice que Él daría su cuerpo. Cuando uno recurre a los originales de la Biblia, rápidamente entiende que lo que Cristo está diciendo, que Él daría su carne, su cuerpo, y todo aquel que coma de su carne, entonces esa persona tendrá vida. Vea qué sencillo es entender esto. Si Él habla entonces de su cuerpo, zar, carne, está hablando directamente de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí usted puede recurrir a Juan 3:16, que ahí es donde uno puede encontrar la mayor parte de explicaciones de manera resumida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a estos condenados. Esa es la versión de Wilber Rodríguez. Porque éramos condenados. ¿Sí o no, hermanito? Éramos condenados, man. Pero se lo voy a decir así como está escrito en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No estamos hablando del globo terráqueo. Estamos hablando de los habitantes de ese globo terráqueo, que somos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que dio a su Hijo unigénito. Unigénito es único en su estirpe. No hay otro. No hay otro. ¿No siente celos usted? ¿No siente celos ustedes? ¿No sienten celos? Sí, pero dice, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, único en su estirpe. Nosotros somos hijos, pero por adopción. Tenemos el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios. Pero hijo, en el concepto de redención, solamente hay uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nadie como Él. El Padre es el que derrama misericordia. El Hijo es el que redime. El Espíritu Santo santifica. Entonces dio al único en su estirpe, para que todo aquel, ahí viene, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él confíe, crea, confiar, crea, confiar, crea, confiar, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuántos creen que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario? Mire, ahorita le iba a recomendar un programa. A mí me gusta ver programas buenísimos en el internet de predicaciones. Aquí lo tengo en mente, pero se me olvidó el nombre. Pero este predicador, un gran hombre de Dios, dice estas frases: dos cosas te quedan que hacer. Y él lo generaliza a todos los humanos sin hacer acepción de personas. Dos cosas puedes hacer, dice. ¿Crees que Cristo pagó por tus pecados? Y si no crees que Cristo pagó por tus pecados, entonces vas a ir al infierno y tú vas a pagar por ellos. ¿Va que bien bonita la frase? Pues sí. No, hombre, que es inteligente el que tiene. Claro, que esto no viene de nuestra propia sabiduría, el que ya hemos actuado. Yo creo en el Señor. No, esto es por revelación, hermano. Porque Romanos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Si miramos a la cruz y al crucificado, eso no proviene de nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Dios, cuando te pone la segunda naturaleza, te pone el deseo de servirle a Él. Te pone el deseo de santificarte, te pone el deseo de amarlo a Él. Pero cuando alguien no tiene eso, ni sirve. Ahí viene la duda, ¿verdad? No sirve. Entonces, si hemos creído en Él, el que está muriendo en la cruz, su cuerpo, su carne, entonces eso es apropiarse. Al creer, yo me estoy apropiando de lo que Él hizo por mí y soy salvo.
A eso se refirió el Señor en el versículo 51. A eso se refiere, que es sencillo, si a eso se refiere. No se refiere a comer su carne literal, sino a creer que ese cuerpo, esa carne, iría al madero y tomaría nuestro lugar. Y cuando tomara nuestro lugar, entonces el Señor en la cruz diría aquellas frases: Telestai, 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 consumado es, la deuda ha sido pagada. Qué lindo eso, que usted tiene una gran deuda y alguien lo llame por teléfono, la policía lo va a llamar. Pagá, mañoso. Una vez que yo tenía una gran deuda, hermano. Yo tenía un buen amigo que se fue para Estados Unidos, hermano en Cristo. Yo sé que me está oyendo. Él está allá entre la frontera de Canadá y Estados Unidos. Ahí está, en ese estado. Hace mucho frío ahí. Entonces, esa vez yo tenía, hasta aquí este copete estaba, cuando él me llama, me dice: hey, fíjate que voy al país, voy para El Salvador. Y él siempre me visitaba. Y de repente fue a la casa, yo lo llevé a un lugar a que llevara a sus niños. Este me dice que sentía el deseo de: vos no tenés ninguna necesidad. Ay, Dios, le dije yo. Entonces de esas, ¿quiénes no las tiene, verdad? Si yo le preguntara aquí, es de lo que más padecemos. De lo que más padecemos, porque por eso que salen unos muñequitos en el internet, que ahí dice que el muñequito dice, el gatito dice que padece de débola energía, débola el agua, es la enfermedad del débola. ¿Cuántos padecen del débola aquí? Entonces le expliqué: fíjate que tengo esto y esto, y me metí en líos. Entonces me dice: Anita y Wilber, y fue conmigo a los lugares esos. Y mire qué lindo es cuando alguien dice: sí, ¿qué es lo que desea, Señor? Dice: él le debe a ustedes, sí, ¿cuánto debe? Tanto, yo le pago. Aquí está, hizo un cheque, aquí está. ¿Y dónde más me dice? Allá, digo yo: vení. Hasta más abrazado lo lleva: venite, le dije. Pagó todo. Hasta me regaló ciertas cosas. Pagó. Y todavía me dice, mi mamá me dice: ¿te recuerdas de aquellos pastores? Me dice: ¿cómo no? Vamos, me dijo. Y fuimos de unos pastores. Y también lo sacó del lío. Y solo pastores. Entonces, bonito, usted dice que se me apareciera alguien así. Es raro, hermano, es un milagro, hermano. Pero yo le traigo una buena noticia. Hubo uno que vino de arriba y pagó la deuda más enorme que teníamos. Hoy estamos libres de todo gravamen, de toda deuda. Los dedos que nos acusan así: culpable. No, papá, ya no. Él pagó por mí. Él llegó al banquillo de los acusados. Digo, yo tomo el lugar de él. A eso, hermano, se le llama justificación. Que siendo culpables, Él nos declaró inocentes. El Padre, Dios, pero por una base: el que tomó lugar por nosotros. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres, somos perdonados. Entonces, creer en Cristo es apropiarse de la salvación. Por eso es que le enseño este principio: nunca se conforme con algo doctrinal. Doctrina es una enseñanza. Nunca se conforme con lo que oye. Agénciese, haga suyo lo que oye. Interiorice lo que usted oye en lo externo, interiorícelo usted. Es decir, cómaselo, hágalo suyo. Le voy a dar otro comentario. Estaba viendo que un pastor lo estaba ministrando, hermano, siempre en la internet, en las redes sociales, y vi que lo ministraba un hombre de Dios y le decía: Dios te va a usar. Y vine y me metí dentro del internet yo, hermano. No sé si me entiende.
Me metí, comencé a llorar afuera, enfrente de la computadora, comencé a llorar. Entonces cuando estaba llorando dije, yo me meto, este no es con él, dije yo, quítate, le dije. Y es como que si yo me metí dentro de la computadora, cuando ya me metí estaba compenetrado, que todo lo que el predicador le estaba diciendo al otro cuando lo estaba ministrando, yo lo agencié para mí. Y cada palabra hace 3 años que él le decía a este predicador, Dios las ha cumplido al pie de la letra, porque yo me las agarré. Una de ellas decía, recibe fe, más fe. Yo dije, ese es mío. Y por eso es que usted ve que no paramos los proyectos, porque yo lo agarré eso para mí. El don de la fe es un don. Y cuando le decía, úsalo, el doble úsalo, lo agarré también para mí. Porque a partir de allí dije, yo no quiero ser un predicador frío. No quiero ser un predicador frío. Quiero ser alguien que tenga la gracia, el sazón, el condimento, para que cuando hable sea un mensaje fresco, que la gente lo reciba con unción. Le enseño ese principio. Si hablamos de doctrinas, si enseñamos la palabra, entonces no solamente lo retenga aquí en el disco duro, cláveselo en el corazón, interiorice, hágalo realidad ese mensaje. Y cuando usted comienza a vivirlo, esa es la realidad del evangelio. Es cuando uno es feliz, hermano. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que le estoy enseñando. Entonces, el comer de la carne y beber de su sangre es agenciarse de la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros en el monte del Calvario. El que cree tiene vida eterna. ¿Cómo puede este darnos de comer carne? No entendía. Y aquí, como no entendían estos, hay muchos que siguen sin entender. Fíjense que de este pasaje, ya le expliqué, ¿verdad? Que carne significa la palabra en el griego. Y viene la Iglesia Católica Romana, se agencia de este texto. Y es donde dicen que acá este texto significa Eucaristía. La palabra Eucaristía sencillamente lo que significa es ordenanza. Y una ordenanza es lo que nosotros hacemos aquí, que es la Santa Cena. Entonces ellos dicen que el Señor está hablando de la Santa Cena aquí, de la Eucaristía. Y vean ustedes esto, si este montón de incrédulos lo entendió de manera literal, preguntémosle a los eruditos católicos romanos. Yo escribí muchos ejemplos, pero no los voy a leer. Ya le dije, yo venía preparado con la metralla. Simplemente les voy a dar el pensamiento en el cual todos esos mismos eruditos concuerdan. Todos los que escriben. Entonces ellos dicen que aquí es la celebración de la Eucaristía y por eso ellos la celebran en la misa. En la misa. Más de alguno de los que estamos aquí fue católico, ¿verdad? Levanten la mano, ¿cuántos fueron católicos aquí? Nadie fue católico. Bueno, ustedes no fueron ni chicha ni limonada, hermano. Pero todos se recuerdan que la palabra misa, esa expresión, el participio pasivo del término palabra misa, es mitere. Así se escribe, mitere. Significa enviar. En la misa se practica algo alusivo como el rezo. Rezo es orar. No confunda los términos cuando yo aquí utilizo frases no católicas, sino que digo, la Biblia reza en tal texto esto. La palabra rezar es decir. Entonces, dentro de la misa se practica rezos, que es lo que alguien diría orar. Ellos rezan, hacen una repetición de palabras.
Entonces, cuando ellos rezan, la palabra participio pasivo del término mitere significa enviar, alusivo al rezo, como diciendo, hay algo lo cual yo estoy enviando a Dios en este rito. Esa es misa. Todo lo que se realiza de manera religiosa. Entonces, dentro de la misa, aquí viene lo duro, que ellos entienden este texto de manera literal. Viene y participan en la Eucaristía del pan y del vino. ¿Qué es el pan para ellos? Muy por aparte de lo que nosotros hacemos aquí. Por eso pregunté si alguien fue católico. ¿Qué es el pan que ellos utilizan? La hostia, diga, repítalo conmigo, la hostia. Entonces vea, está la hostia y está el vino. Por eso es que el curita cada vez que está participando en la misa dice, que el Espíritu esté con vosotros, dice, amén. Ya se le echó, hermano. Yo no me estoy burlando de nadie. Yo desde muy chico iba a eso, hermano. Mi mamá nunca fue eso, ni mi papá tampoco. Mi papá le gustaba, pero por aparte, hermano. Nunca. Nosotros sí íbamos, era porque íbamos a traer, repartían los días martes francés, pan. Hacíamos cola todo, y hasta 3 veces iba yo a hacer cola. Íbamos por el pan que daban, porque celebraban un día que le llamaban el pan de San Antonio. Una gran canastada de pan, y nosotros como vivíamos en una pobreza extrema, mi mamá nos mandaba todo. Iba yo, me quitaba la camisa y me cambiaba otra para que no te reconozca el cura. Y el viejito siempre me reconocía. Entonces ese era el ir, el participar, ¿verdad? Pero nunca saber, nunca meterse en eso. Pero entonces ahí utilizan el vino y el pan, que es la hostia. Denoten ustedes, cuando el sacerdote, esto que se toman de manera literal, el sacerdote bendice la hostia, en ese mismo instante, la sustancia que contiene la hostia, todos sabemos, mi profesión es, mi oficio es panificador, hermano. Lo aprendí desde muy chico, ese es mi oficio. Todos sabemos, todo panificador sabe que para hacer diversos tipos de pan, por ejemplo, si alguien quiere hacer pan dulce, utiliza una harina diferente. Es la harina suave. Si alguien va a hacer francés, utiliza harina fuerte. Entonces, si alguien quiere hacer cierto tipo de pan dulce, suave, pues tiene que echarle un montón de manteca. Hay gente que le llaman el pan de papa, es porque lleva un montón de manteca, no es porque le echen papas picadas ahí. Al contrario, uno cuando suda, el sudor cae ahí en la masa. Y usted le echan la leche, más rico se siente. Yo lo viví, hermano. Porque toda la gente que decía, ay, qué rico el pan que hace. Como yo era cipote, joven, ¿verdad? El muchacho, hoy ya no, hermano. Y yo decía, el montón de sudor que ha caído, el negrito. Todos sabemos entonces que la harina tiene su sustancia. Eso lleva sus ingredientes. Entonces, la sustancia con la cual fue creada, no sé si me explico, el pan. Pero cuando el cura bendice ese pan en la sustancia en la cual fue creado, hace un cambio. Wow, diría uno. ¿Cómo? De la sustancia con la cual fue creado el pan, ahora cambia milagrosamente. De repente se convierte en el cuerpo de Cristo. No estoy jugando, literalmente hablando. Así lo recalcan la mayor parte de eruditos de la Iglesia Católica Romana. Y de igual manera sucede con el vino. Toman la copa y desde el momento que la está bendiciendo, la sustancia cambia con la cual fue creado el vino. Se convierte lo que ha sido creado de las uvas, porque es la sustancia de la uva, ¿verdad, hermano? Se convierte en la sangre literal de Cristo. Y eso es lo que ellos enseñan doctrinalmente. Que cuando ya en la misa están participando de eso, están bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Y cuando alguien le da la hostia, te estás hartando, perdón, te estás comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Abre la boca. Ay, qué rico Cristo. ¿Es correcto eso? No, hermano. Eso no es así. A eso se le llama, dentro de la doctrina católica romana, la transustanciación. Esa es la doctrina de la transustanciación. Por eso es que es muy importante
entender esto, ¿verdad? Por si alguien a usted algún día le preguntara, ¿verdad?, acerca de esa doctrina y lo que utilizan los alimentos, el pan y el vino. Increíble. Uno cuando conoce todo eso se queda como así asustado. ¿Será cierto eso lo que el hermano Wilber está enseñando? Créalo que es cierto. Pero ahora yo tengo que explicarle más para terminar ya, ir aterrizando. ¿Por qué ellos se toman este texto 52 para sacar una enseñanza doctrinal? Y dicen que se está refiriendo literalmente al cuerpo de Cristo. Vean ustedes esto, hermano. Es muy lindo entender la Biblia. Hay una grande equivocación de ello. Mire, yo no tengo un doctorado en teología. No se necesitan cursar 8 años de teología para entender lo que está escrito allí. Es cierto, he cursado varias materias para haber llegado hasta aquí donde estoy ahorita. Pero no se necesitan muchos años. Se necesita pedir la guía del Espíritu Santo, sabiduría, iluminación, sometimiento a la lectura. En los estudios que yo he llevado he entendido esto. Vean ustedes, aquí en esta palabra todavía no había sido instituida la Santa Cena. No había sido. ¿Cómo puede ser que ellos se tomen esto para hacer una doctrina de ello, si todavía no había sido instituida la Santa Cena? Cuando llega a su casita, usted lee Mateo capítulo 26, versículo 26. Allí, en esa expresión, el Señor no usa la palabra en el griego sar, que es carne, sino utiliza la palabra en el griego soma. Porque Cristo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando está instituyendo la cena del Señor, capítulo 26, versículo 26 de Mateo. Esto es mi cuerpo. Allí no es la palabra sar, carne, sino soma. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y no está hablando de canibalismo, está hablando de la ordenanza. Y el Señor dice al final: esto haréis en memoria de mí. Significa que cada vez que celebramos la cena del Señor y participamos de esos dos elementos, el pan, aquí no se les da vino, mano, acá para qué. Algunos que todavía vienen ensonados ya metiéndole vino aquí, no, hombre, les quito la goma yo aquí, mano. Hay iglesias que sí reparten vino. Nosotros lo que hacemos aquí claramente es comprar cucú. ¿Ya saben ustedes qué cucú? Ah, Dios mío, no, ¿dónde chacha ustedes, hermano? Cucú. Cucú. Es fresquito. Es fresco, toqui toqui. No saben tampoco. Horchata. Tamarindo. Ay, bien saben, ¿verdad? Entonces, compramos el fresquito, la garrafita, la compran las hermanas, y eso es lo que les dan a ustedes. Pero pastor, la Biblia habla de vino. No. Lo importante es celebrar la cena y utilizar los dos aspectos simbólicos. Simbolismo. Entonces el pan simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre de Cristo. Pero no lo hacemos como lo hace en la Iglesia Católica Romana, que literalmente al bendecir de sustancia a otra sustancia se convierte en algo sobrenatural, y están comiendo la misma sangre de Cristo y el mismo cuerpo del Señor. Allí en Mateo 26 es soma. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es una ordenanza, es la celebración de los padecimientos de la sangre, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento del Señor, sépalo. Nos manda a celebrar sus padecimientos. ¿Por qué? Porque es grandioso cuando aquel que vino a morir en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Si Cristo no hubiese venido,
usted y yo estaríamos condenados para toda la vida en el infierno. Pero Él pagó el precio, hermano. Por eso es que una cosa es hablar de Sar y otra cosa es hablar de Soma. Y estos judíos era lo que no entendían por su propia incredulidad. Por eso es que para que alguien entienda las verdades del Evangelio, escúchenme bien, porque alguien puede decir, fíjese que he leído 15 veces la Biblia, no lo entienda. Mi pregunta sería, ¿ya se convirtió al Evangelio? No, es lo primero que tiene que hacer. Porque lo espiritual se adapta a lo espiritual. Lo espiritual no se adapta a lo carnal. No se adapta. Entonces, quiero terminar con esto, ya soltando. Lo último, ¿verdad? Así digo siempre. Y ahí van llegando las 9. Ya para ir soltando. Nosotros mismos, ya al haber oído la explicación de la temática de hoy, no podemos quedarnos con una perplejidad, hermanito, o ir riñendo o peleando. Otra interpretación dice espada, dice, como que querían darse a puños en ese reñir, ¿verdad? De estar ahí no comprendiendo lo que el Señor había dicho. Nosotros, ¿por qué vamos a estar riñendo? ¿Por qué vamos a estar enojados? Si sencillamente sabemos que es apropiarse de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Agenciar lo que es nuestro, porque Él vino para Israel, pero los suyos le rechazaron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alábele que Él vive. Por eso, hermano, vivamos para el Señor y agenciémonos de todo aquello que nos concierne para poder alimentar nuestra vida espiritual. Soma, Sar, Soma. Cuando alguien toma el pan, dice, en el cuerpo de Cristo, dice, estás comiendo, esto te hará salvo. ¿Cuándo uno tiene que diferenciar esto del Sar a Soma? No se puede ser salvo a través de una Eucaristía. Que conste eso, porque hay muchas personas que a cada rato la beben. La hostia, ya voy tranquilo, ya, si me muero no voy al purgatorio. Primero está, si alguien tiene que tener comunión con Dios, primero tiene que ser salvo. Una ordenanza no salva a nadie. Los méritos de Cristo, al creer en eso, sí te salva. Y luego tienes comunión con Él y puedes tomar la cena del Señor. Nadie, esto no se antepone. La comunión no se antepone. Primero es la salvación, el arrepentimiento, la humillación, la limpieza de tu corazón, la regeneración y luego la comunión. Por eso es que celebramos la cena y no estamos comiendo cada primero de mes el cuerpo de Cristo, ni estamos bebiendo su sangre, sino son aspectos simbólicos. Alabemos a Dios porque Él nos abre el entendimiento. Dice usted, qué fácil está entender la palabra. Sí, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y hoy nos vamos llenos y entendemos cuando alguien diga, usted tiene que celebrar misa en la iglesia suya. Dígale, pastor Wilber es negrito, pero no es cura. ¿Verdad? Así dígale usted, ¿verdad? No, él no es cura, él es pastor, dígale. Así es que, hermanitos, alabemos y engrandezcamos el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ahora, Señor, haya salvación en la vida de aquellos que han oído este mensaje. En las tinieblas suyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la